Capítulo 2. Cimientos de hielo y sangre. El viento en las fronteras del país del hierro no soplaba, cortaba. A medida que la altitud aumentaba, la vegetación espesa de los valles había dado paso a una desolación de roca desnuda y hielo perpetuo. El cielo sobre ellos no era azul, sino de un gris opresivo, cargado con la promesa de una tormenta que llevaba horas amenazando con desatarse. Avanzaban en línea recta por la cresta de la montaña. El terreno exigía una concentración absoluta. Un paso en falso sobre la nieve suelta podía significar una caída de cientos de metros hacia los desfiladeros dentados que bostezaban a sus lados. Sasuke lideraba la marcha. Su figura oscura era un contraste violento contra la blancura cegadora del entorno. A unos 10 metros detrás de él, Hinata lo seguía. Su respiración formaba densas nubes de vapor que el viento arrebataba casi al instante. El frío había traspasado las capas de su ropa táctica horas atrás, instalándose en sus huesos con una persistencia letal. Sin embargo, su ritmo no había decaído. Sus ojos, con las venas marcadas en los bordes, escrutaban la vastedad blanca frente a ellos. Llevaba el Byakugan activado desde hacía casi 2 horas ininterrumpidas. La exigencia física de la altitud, combinada con el drenaje constante de chakra hacia sus nervios ópticos, era un peso invisible que amenazaba con aplastarla. Pero la voluntad de los Iga no era una leyenda vacía. Cada vez que sus músculos le exigían detenerse, ella obligaba a su red de chakra a inyectar un pulso de energía pura en sus extremidades. Ninguno de los dos había pronunciado una sola palabra desde que cruzaron la frontera al amanecer. Habían marchado sin descanso durante toda la jornada, y la luz del día ya comenzaba a extinguirse tras los picos nevados. La conversación de la noche anterior, cruda y desprovista de las máscaras diplomáticas de la aldea, había dejado un residuo extraño entre ellos. No era camaradería. Estaban a años luz de la confianza. Era, más bien, una neutralidad tensa, el reconocimiento mutuo de que ambos estaban rotos por lugares similares, aunque las astillas hubieran caído en direcciones opuestas. Sasuke había desnudado su frustración, y ella le había mostrado los dientes. Ahora, solo quedaba el deber. «Detente», ordenó Sasuke. Su voz, aunque baja, cortó el aullido del viento con claridad absoluta. Se detuvo en seco al borde de una cornisa natural, donde la montaña parecía haber sido arrancada de tajo. Hinata frenó unos pasos por detrás. Desactivó el Byakugan por un instante, cerrando los ojos con fuerza. El alivio temporal en sus retinas fue casi doloroso. Cuando volvió a abrirlos, la luz grisácea del mundo normal le pareció extrañamente opaca. «El mapa topográfico de los archivos marca el santuario de transición en este cuadrante», dijo Sasuke, sin girarse hacia ella. Su mirada estaba fija en la pared de roca vertical que se alzaba frente a ellos, al otro lado de un abismo estrecho. Sin embargo, la estructura geológica no coincide con las descripciones. Ha habido avalanchas que alteraron el terreno durante el último siglo. Hinata avanzó hasta colocarse a su lado. El viento tironeaba de los mechones de cabello que habían escapado de su trenza. Observó la pared de piedra negra que se alzaba frente a ellos, cubierta por gruesas capas de hielo milenario. Si el santuario fue construido por la facción separatista, no dejaron la entrada a la vista, respondió ella, su voz ligeramente ronca por el aire helado. El pergamino indicaba que la puerta solo se revela ante el ojo que no teme a la ceguera. Sasuke la miró de reojo. Vuelve a activarlo. Busca fluctuaciones en la densidad de la piedra. Si usaron el mismo sello inverso que en el cilindro de bambú, el chakra estará incrustado en el interior de la roca, no en la superficie. Hinata asintió. No hubo queja sobre el agotamiento ocular. Inhaló profundamente el aire gélido, permitiendo que llenara sus pulmones y enfriara la sangre que bombeaba hacia su cerebro. Juntó los dedos índice y medio de su mano derecha. Byakugan. El mundo volvió a transformarse en un espectro de energías, densidades y corrientes. La roca sólida se volvió semitransparente. Hinata comenzó a escanear la inmensa pared frente a ellos, moviendo su campo de visión centímetro a centímetro, penetrando metros de piedra y hielo. Pasaron 5 minutos. El viento empezó a traer los primeros copos de nieve dura de la tormenta inminente. Golpeaban contra ellos como diminutos proyectiles de cristal. Sasuke permaneció completamente inmóvil, observándola. Percibía el ligero temblor en las rodillas de Hinata, la forma en que sus labios se apretaban para contener la fatiga. El Byakugan requería una inmensa concentración, y utilizarlo para penetrar materia inorgánica densa como el granito a esa distancia multiplicaba el desgaste.
Desde una perspectiva táctica, estaba empujando sus límites operativos. Desde una perspectiva humana, Sasuke reconocía la necedad de quien se niega a mostrar debilidad ante un adversario emocional. Y él seguía siendo, en gran medida, su adversario emocional. Ahí, susurró Hinata de repente. Extendió el brazo, señalando un punto específico en la pared de roca, a unos 15 metros de altura y ligeramente hacia la izquierda del abismo. A 20 metros de profundidad en la roca. Hay una red capilar de chakra. Está inactiva, congelada. Forma el patrón del sello del eclipse. Sasuke siguió la dirección de su dedo. ¿Puedes canalizar tu chakra desde aquí para desbloquearlo? Hinata evaluó la distancia y la densidad de la interferencia. Negó con la cabeza. El sello inverso requiere una frecuencia exacta. Si lanzo una ráfaga de chakra a distancia, la roca absorberá parte de la onda y la frecuencia llegará distorsionada. La puerta podría sellarse permanentemente. Tengo que tocar la superficie exacta que alinea con el núcleo del sello. Sasuke evaluó la situación. La pared era lisa, cubierta de hielo negro. No había agarres naturales. Cruza, indicó Sasuke. Yo te aseguraré. Hinata no cuestionó la orden. Concentró chakra en las plantas de sus botas y saltó sobre el abismo. Aterrizó contra la pared vertical de hielo con un impacto sordo, sus pies adhiriéndose a la superficie mediante el control perfecto de su energía. Comenzó a caminar hacia arriba, desafiando la gravedad, mientras la tormenta empezaba a arreciar a su alrededor. Llegó al punto indicado. El viento allí era aún más violento, amenazando con arrancarla de la pared. Estoy en posición, gritó Hinata, su voz apenas audible sobre el estruendo de la naturaleza. Colocó ambas palmas sobre el hielo negro. Cerró los ojos, ignorando el frío extremo que le quemaba la piel a través de los guantes. Comenzó a emitir un pulso de chakra suave, azul y constante, buscando sincronizarse con el sello enterrado en la piedra. El chakra de Hinata comenzó a cambiar. Pasó de ser un flujo continuo a una serie de pulsos rítmicos, imitando un latido. Estaba inyectando su energía vital en la montaña, forzando al mecanismo antiguo a reconocer la firma de su sangre. De repente, un crujido sordo, profundo y cavernoso, vibró bajo sus pies. No era el hielo rompiéndose, era la montaña misma moviéndose. Un perímetro rectangular comenzó a delinearse en la roca frente a Hinata. El hielo se resquebrajó y cayó al abismo en grandes bloques. La piedra comenzó a retroceder, revelando un túnel oscuro que se adentraba en las entrañas de la tierra. El esfuerzo había sido masivo. Cuando la puerta terminó de abrirse, el flujo de chakra de Hinata se cortó abruptamente. Sus rodillas cedieron. Perdió el agarre en la pared vertical y comenzó a caer hacia atrás, directamente hacia el vacío. No hubo pánico en su rostro, solo el agotamiento sordo de quien ha vaciado sus reservas. Sasuke desapareció de la cornisa. El sonido de su desplazamiento fue engullido por la tormenta. Apareció en el aire, justo debajo de ella. Su brazo la atrapó con fuerza implacable por la cintura, deteniendo su caída en seco con un tirón brutal. El impulso los llevó hacia la entrada recién revelada. Aterrizaron en el interior del túnel, sobre suelo de piedra pulida. Sasuke la soltó casi de inmediato, rodando para disipar la inercia del impacto antes de ponerse de pie en un solo movimiento fluido. Hinata quedó arrodillada sobre la piedra, apoyando las manos en el suelo mientras tosía, intentando recuperar el aliento. Sus pulmones ardían. Su visión estaba borrosa. El interior del santuario estaba envuelto en una oscuridad sepulcral. Fuera, la tormenta aullaba con furia, pero dentro del túnel, el sonido se cortaba de tajo, dejando un silencio denso y sofocante, como si el propio aire estuviera muerto. Sasuke no se acercó a ayudarla a levantarse. Sabía que ella lo rechazaría. En cambio, caminó un par de pasos hacia la oscuridad, encendiendo un pequeño pergamino con fuego para iluminar el entorno inmediato. La luz anaranjada reveló paredes lisas de basalto, talladas con una precisión que no pertenecía a la naturaleza. Controla tu respiración, dijo él, su voz resonando en las paredes de piedra con un eco frío. Has drenado tu red periférica. Si te pones de pie de golpe, colapsarás. Hinata apretó los dientes. La humillación de haber caído, de haber necesitado que él interviniera, le quemaba más que el hielo en sus pulmones. No era debilidad, era pura física de combate, pero frente a él, cualquier falla se sentía como una confirmación de sus juicios. Permaneció en el suelo unos segundos más, forzando a su diafragma a expandirse lentamente. Inhaló el olor a polvo milenario y piedra cerrada.
Con dedos entumecidos, extrajo una píldora de soldado militar de su estuche táctico y la masticó con dificultad. El sabor amargo inundó su boca, seguido de un flujo artificial y rasposo de chakra que encendió su red lo suficiente para alejar el riesgo inmediato de colapso e hipotermia. Cuando el temblor de sus piernas disminuyó, se puso de pie con lentitud. Evitó mirar en su dirección. «Estoy operativa», dijo, su tono completamente desprovisto de emoción, una fachada de hielo perfecta. Sasuke se giró hacia ella. La luz de la llama que sostenía iluminaba la mitad de su rostro, dejando la otra en una sombra absoluta. Sus ojos no mostraron burla, ni compasión. Solo un reconocimiento silencioso de los hechos. «Entonces, avancemos». Caminaron por el túnel. A medida que se adentraban en la montaña, el frío exterior fue reemplazado por un frío diferente. Era el frío de las criptas. No había humedad, solo una sequedad que resecaba la garganta a cada paso. El pasillo desembocó en una cámara inmensa. Era tan grande que la luz del fuego de Sasuke no alcanzaba a iluminar el techo. La arquitectura era abrumadora, diseñada no para acoger, sino para intimidar. A los lados de la sala, alineadas en perfecta simetría, se alzaban estatuas colosales de piedra gris. Eran figuras humanas vestidas con túnicas ceremoniales antiguas, las manos entrelazadas en el clásico sello del carnero. Pero lo que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Hinata no fue el tamaño de las estatuas, sino sus rostros. Todas las estatuas carecían de ojos. En el lugar donde debían estar las cuencas, había depresiones lisas y pulidas, vacías. «La doctrina del rechazo», murmuró Sasuke, caminando lentamente hacia el centro de la cámara. Su voz perturbaba el silencio de siglos. «Rechazar lo que ata a la tierra para buscar lo que yace en el cielo». Hinata avanzó, sus pasos resonando levemente. Se acercó a una de las estatuas. La opresión en su pecho no era física, era espiritual. Sentía la historia de su propia sangre susurrando en la oscuridad, una historia que la rama principal había tratado de enterrar. «Este lugar no es un templo para rezar», dijo Hinata, su voz temblando ligeramente a pesar de su esfuerzo por mantenerla firme. «Es un memorial». Al final de la inmensa sala, había un altar elevado. Detrás de él, un inmenso mural cubría la pared de roca. Estaba tallado con relieves intrincados y llenos de símbolos y textos en el mismo dialecto antiguo que habían estado traduciendo en Konoha. Sasuke se acercó al mural. Invocó un poco más de fuego para iluminar los paneles superiores. Sus ojos comenzaron a recorrer las inscripciones. Su mente, entrenada para procesar información a velocidades inhumanas, empezó a decodificar el texto. Mientras leía, la quietud en la postura de Sasuke se volvió rígida. El aire a su alrededor pareció enfriarse aún más, cargándose de una tensión estática que Hinata percibió de inmediato. Ella se situó a su lado, alzando la mirada hacia la piedra tallada. «¿Qué dice?», preguntó. Sasuke no respondió de inmediato. Sus ojos seguían la línea de la narrativa tallada, asimilando la enormidad de lo que la facción separatista de los Iga había hecho en la oscuridad de esas montañas, siglos atrás. «La ambición de la perfección tiene un costo idéntico, sin importar de qué clan estemos hablando», dijo finalmente. Su voz era un susurro arrastrado, lleno de un cinismo negro y denso. «¿Creíste que la división entre la rama principal y la rama secundaria, el sello del pájaro enjaulado, era el mayor pecado de tus ancestros?» Hinata frunció el ceño. Una sensación de náusea empezó a formarse en su estómago. «Léelo». Sasuke señaló el panel central del mural. El texto detalla el ritual de ascensión. Los separatistas no solo creían que el Byakugan terrestre era impuro. Creían que para forjar un ojo capaz de conectar con la luna, capaz de igualar a la leyenda del Tenseigan, necesitaban purificar la vasija. Se giró hacia Hinata. El fuego iluminaba su único ojo, y en él, Hinata vio reflejado el fantasma de la masacre Uchiha. «Trajeron aquí a docenas de miembros de su propio clan», continuó Sasuke, cada palabra cayendo como plomo en el silencio de la tumba. «No prisioneros. Hermanos, hijos, compañeros. Les extrajeron los ojos en vida. Y luego los sacrificaron en este altar, intentando condensar el poder visual a través de la muerte simultánea y el trauma. Creían que el dolor masivo y la pérdida forzarían una evolución». Hinata retrocedió un paso, como si la hubieran golpeado físicamente en el pecho. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijándose en el altar de piedra frente a ellos. En las ranuras oscurecidas por el tiempo, la mente le jugó una mala pasada. Le pareció ver manchas de sangre vieja, escamas de oscuridad que habían absorbido los gritos de sus propios antepasados.
No, murmuró ella, su voz fracturándose. Negó con la cabeza, una reacción instintiva de rechazo absoluto. El clan, las divisiones fueron por protección. Para evitar que nuestros ojos cayeran en manos enemigas. Eso nos enseñaron. Esa es la mentira que los vencedores escribieron en los pergaminos de tu biblioteca iluminada, replicó Sasuke, implacable, negándole el refugio de la negación. Esto es lo que pasa cuando una línea de sangre se convence de que su poder los hace dioses. Empiezan a devorarse a sí mismos. Las palabras de Sasuke no fueron pronunciadas con crueldad, sino con la amarga autoridad de quien conoce esa verdad mejor que nadie. Él era el último producto de un clan que se había envenenado con su propio poder, que había planeado un golpe de estado y que había sido aniquilado por su propio hijo para evitar la guerra. Hinata llevó una mano temblorosa a sus labios. Respiraba de forma entrecortada. Las estatuas sin ojos que los rodeaban de repente dejaron de ser representaciones simbólicas para convertirse en un registro de carnicería. Era una aberración. Todo lo que ella había creído proteger, las tradiciones, el doloroso camino que había recorrido para aceptar a su clan y cambiarlo desde adentro, de repente se sentía manchado por una raíz tan podrida que era casi insoportable. Caminó hacia atrás, tambaleándose ligeramente, hasta que su espalda chocó contra la base de una de las inmensas columnas de la sala. Se deslizó por la piedra fría hasta quedar arrodillada en el suelo, ocultando el rostro entre sus manos. No lloró. El horror era demasiado profundo para las lágrimas. Era un vacío que le succionaba el aire. Sasuke la observó en silencio. Podría haberla dejado a solas con su crisis. Podría haber continuado transcribiendo el texto en los pergaminos que traía consigo. Habría sido lo más eficiente. Pero mientras miraba a la heredera Iga desmoronarse bajo el peso de los pecados de sus ancestros, una punzada de memoria, aguda y visceral, lo atravesó. Recordó la noche en que Itachi le había mostrado la verdad de los Uchiha. Recordó la sensación de que el suelo desaparecía bajo sus pies, de que todo su mundo, todo su dolor y su propósito, habían estado basados en un pozo de sangre y mentiras políticas. Él había gritado, había intentado destruir el mundo entero en respuesta a esa verdad. Hinata no gritaba. Se estaba tragando el horror, sufriéndolo en un silencio asfixiante. Era su maldición personal, cargar el dolor sin hacer ruido. Con paso lento y deliberado, Sasuke acortó la distancia entre ellos. El sonido de sus botas contra la piedra resonó en la inmensidad de la cámara. Se detuvo frente a ella. No se agachó. Se mantuvo de pie, una figura imponente proyectando una larga sombra sobre ella a la luz del fuego mortecino. Respira. La orden fue tajante, pero carecía de agresión. Hinata no levantó la cabeza. Todo este tiempo, susurró ella, su voz distorsionada por sus manos. Todo el sufrimiento de Neji. La marca en su frente. El desprecio de mi padre. Creí que si cambiaba el clan en el presente, todo el sufrimiento del pasado habría tenido un sentido. Una evolución dolorosa pero necesaria. Apretó los dedos contra su frente, como si quisiera arrancarse la piel. Pero esto no es un error. Es maldad pura. Llevo esta sangre en mis venas. Sasuke miró hacia el altar manchado. La familiaridad de esa repulsión le era íntima. La sangre no dicta tu maldad, dijo él, su voz grave cortando el aire estancado. Si así fuera, yo debería haber masacrado Konoha hace años. Mis ojos están forjados en la muerte de mi hermano y en la locura de mis ancestros. Hinata levantó el rostro lentamente. Sus ojos perlados, normalmente llenos de una calidez reservada, estaban oscurecidos por el horror y el cansancio. Lo miró desde el suelo, buscando en su rostro estoico alguna respuesta, alguna forma de procesar el abismo que se había abierto frente a ella. ¿Cómo soportas saber que tu existencia es el resultado de tanta carnicería?, preguntó ella. No era un ataque, era la pregunta desesperada de alguien que se está ahogando y le pregunta al único sobreviviente cómo es que no se hunde. Los ojos de Sasuke se entrecerraron imperceptiblemente. El muro que separaba sus realidades se estaba disolviendo en las catacumbas de la montaña. Ya no eran de clanes diferentes. Eran dos fantasmas atados a líneas de sangre malditas. No lo soportas. Lo aceptas. Sasuke apartó la mirada hacia las estatuas sin rostro. Durante años busqué justificaciones. Creí que la venganza purificaría el apellido Uchiha. Creí que destruir el sistema que nos usó y nos condenó le devolvería el honor a Itachi. Me convertí en un monstruo intentando asesinar a los monstruos que nos crearon. Volvió a mirarla, y la intensidad de su mirada Onix la inmovilizó.
Al final, entendí que el legado de un clan no está en los muertos. Los muertos son polvo y crímenes escritos en piedra. El legado es lo que los sobrevivientes deciden hacer con las ruinas. Tú no eres los carniceros que construyeron este altar, Iga. Eres la que va a asegurarse de que esta oscuridad nunca más vuelva a ver la luz. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Hinata procesó lo que él había dicho. Las palabras de Sasuke no eran un consuelo cálido ni una palmada en la espalda. Eran una verdad brutal, despojada de cualquier adorno romántico. Pero, extrañamente, era exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Naruto le habría dicho que ella era buena, que nada de eso importaba, que todo estaría bien. Y ella habría sonreído para no preocuparlo, ocultando la herida. Pero Sasuke no intentaba curarla. Sasuke simplemente se paraba junto a ella en el borde del abismo y le decía, el abismo está ahí. Yo también lo veo. Ahora levántate lentamente. Hinata bajó las manos. Su respiración comenzó a estabilizarse. El impacto inicial de la traición histórica estaba cediendo paso a la resiliencia fundamental que la había mantenido viva durante la Cuarta Guerra. Apoyó una mano en la columna de piedra y se puso de pie, sus articulaciones protestando por el frío y la inmovilidad. Quedó frente a él, a menos de 1 metro de distancia. La altura de Sasuke la obligaba a alzar ligeramente el rostro. Tienes razón, dijo ella en voz baja. La firmeza estaba regresando a sus palabras, aunque sus ojos seguían reflejando el dolor. Llorar por los fantasmas no salvará el futuro. Sasuke sostuvo su mirada. Vio cómo la kunoichi fracturada volvía a ensamblarse frente a sus ojos. La hostilidad que le había mostrado días atrás en los archivos no había sido erradicada, pero había mutado. Se habían visto las cicatrices. El resentimiento por el daño que él había causado a Naruto aún residía en ella, pero ahora existía una capa de comprensión sombría que no compartía con nadie más en Konoha. Debemos copiar todas las transcripciones de este mural, dijo Sasuke, retrocediendo un paso para devolverle el espacio vital. Necesitamos saber si encontraron la forma de extraer o sintetizar el poder del Byakugan a través de estos sacrificios, y si esos métodos están de alguna manera conectados a los títeres que Toneri usó. Hinata asintió, recuperando su pragmatismo. Desabrochó su morral y sacó los rollos de pergamino en blanco y la tinta especial que no se congelaba. Empezaremos por los pilares laterales, indicó ella, caminando hacia la primera sección del muro. Trabajaron durante horas en el interior del santuario oscuro. El frío se volvió absoluto. Sin la luz del sol, la temperatura en la caverna descendió a niveles letales. Ambos tuvieron que mantener un flujo constante de chakra en sus sistemas circulatorios para evitar la hipotermia. Hinata transcribía los textos con trazos rápidos y precisos, mientras Sasuke traducía los dialectos más arcaicos y trazaba los diagramas de los sellos tallados. El trabajo era metódico. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. El frío dentro de la bóveda subterránea había dejado de ser una simple inclemencia del clima para convertirse en una fuerza física que aplastaba los pulmones. Durante las siguientes 4 horas, el único sonido en la vasta cámara fue el rasgueo del pincel de Hinata sobre el papel y el eco sordo de los pasos de Sasuke mientras se movía de un panel a otro. El trabajo era puramente mecánico. Hinata transcribía los glifos con una precisión quirúrgica, su mente entrando en un estado de disociación operativa. Como kunoichi, había sido entrenada para compartimentar el horror. Lo que las paredes relataban, los sacrificios, las cuencas vacías de sus propios antepasados, la ambición enfermiza de la rama separatista, fue archivado temporalmente en un rincón oscuro de su conciencia. Ahora solo importaba la misión. Sasuke, por su parte, procesaba la información con la frialdad de un analista militar. No había asombro ni lástima en su lectura. La historia de los Iga no lo escandalizaba. El mundo shinobi estaba cimentado sobre montañas de cadáveres y clanes que se habían devorado a sí mismos en la búsqueda de poder. Los Uchiha, los Senju, los Uzumaki, todos compartían el mismo pecado fundacional. Que los Iga tuvieran un osario secreto en las montañas del norte era, para él, un simple dato estadístico más en la interminable historia de la estupidez humana. Lo único que realmente le interesaba era la mecánica del ritual. La condensación del chakra visual no alcanzó la resonancia del Tenseigan, leyó Sasuke en el último panel, traduciendo mentalmente. Sin embargo, la acumulación de energía en el altar creó una fisura en el tejido dimensional. Un anclaje eso era. Toneri no había necesitado construir una red de teletransportación desde cero.
Había utilizado el eco de esta atrocidad, la fisura dimensional abierta por la muerte simultánea de docenas de higas, como un puente para sus marionetas y su propia proyección. He terminado con la pared dijo Hinata. Su voz sonó plana, carente de cualquier inflexión. Sasuke se apartó del mural. Es suficiente. La estructura del jutsu dimensional está documentada. El resto es teología fanática que no nos sirve de nada. Hinata asintió. Con movimientos rígidos pero eficientes, enrolló el último pergamino, lo selló y lo guardó en su morral. No hubo torpeza. No hubo frascos que cayeran al vacío. A pesar del entumecimiento de sus dedos y el empuje de su red de chakra mediante la píldora, su disciplina marcial se mantuvo intacta. Se puso de pie, ajustando las correas de su equipo. «Podemos retirarnos», informó ella, mirando hacia la oscuridad del túnel por el que habían llegado. No miró el altar. No miró las estatuas sin rostro. Ya había visto suficiente. Sasuke no añadió nada. Invocó una pequeña llama en su mano y lideró el camino de regreso. El pasillo parecía más largo en el trayecto de salida. El aire estaba tan estancado que casi tenía textura. Al llegar a la entrada, la luz de la llama rebotó contra un muro sólido. La tormenta exterior había provocado una luz menor que bloqueaba la salida con toneladas de hielo compactado y nieve dura. Sasuke ni siquiera redujo el paso. A 3 metros del bloqueo, el chakra comenzó a chisporrotear a su alrededor. El sonido estridente de 1000 pájaros rompió el silencio milenario de la cueva, iluminando el basalto con destellos azules y blancos. Avanzó y hundió el Chidori en el centro del muro de hielo. La explosión fue sorda debido a la densidad del material, pero la fuerza fue devastadora. El hielo se hizo añicos, evaporándose instantáneamente en una nube de vapor hirviente que fue succionada hacia el exterior por el diferencial de presión. El viento de la montaña entró de golpe, aullando como una bestia liberada. Sasuke cruzó el umbral sin mirar atrás. Hinata lo siguió, saliendo de las entrañas de la tierra hacia la implacable noche del país del hierro. La tormenta había cesado, dejando un cielo despejado, saturado de estrellas duras y frías. La luna colgaba en lo alto, un orbe pálido que iluminaba las cumbres nevadas con una claridad fantasmal. «Descenderemos a la línea de árboles», dictaminó Sasuke, evaluando el terreno. «Acampar a esta altitud comprometería tus reservas de chakra después del gasto en el santuario». «Puedo mantener el paso», respondió ella de inmediato, una respuesta automática. «No lo dudo. Pero la eficiencia dicta minimizar riesgos innecesarios. Muévete». El descenso fue un ejercicio de equilibrio y resistencia. Bajaron por las laderas escarpadas, deslizándose por las pendientes de nieve polvo y saltando entre formaciones rocosas cubiertas de escarcha. La gravedad y el agotamiento jugaban en su contra, pero ninguno de los dos disminuyó el ritmo. Al cabo de 2 horas, alcanzaron la cota inferior, donde los pinos negros comenzaban a agruparse, ofreciendo una barrera natural contra el viento cortante. Encontraron un saliente de roca que formaba una pequeña cueva natural, lo suficientemente profunda para albergarlos a ambos y protegerlos de la intemperie. Sasuke inspeccionó el perímetro en silencio mientras Hinata desenrollaba los sacos de dormir tácticos. No encendieron fuego. En territorio neutral cercano a una frontera militarizada como la del país del hierro, la luz era un faro para las patrullas fronterizas, y ninguno de los dos tenía intenciones de iniciar un incidente diplomático por buscar calor. Se sentaron en extremos opuestos del refugio. Hinata sacó 2 raciones militares secas y le extendió una a Sasuke. Él la tomó con un asentimiento mudo. Masticaron en la penumbra, el sonido amortiguado por el aislamiento de los árboles. Sasuke cerró su ojo. Su mente ya estaba ordenando los datos recopilados, estructurando el informe que entregaría a Kakashi. El descubrimiento de la fisura dimensional era vital. Si los Otsutsuki decidían regresar, o si había remanentes de las facciones lunares, utilizarían esos nodos. Habría que enviar escuadrones de sellado del clan Uzumaki o especialistas en barreras para clausurar el santuario definitivamente. El hecho de que el santuario estuviera cimentado en el asesinato ritual de miembros del clan Iga era, desde su perspectiva, un detalle irrelevante para la seguridad global. A él no le importaban las crisis existenciales de los linajes nobles. Naruto era quien peleaba por la redención del mundo, quien intentaba sanar esas viejas heridas con discursos de entendimiento y la famosa voluntad de fuego. Sasuke había dejado de creer en esas utopías mucho tiempo atrás. Él operaba en la realidad cruda. Si el mundo estaba en paz, era porque monstruos más grandes habían sido asesinados, no porque la naturaleza humana hubiera cambiado.
Abrió el ojo y miró hacia el otro lado de la cueva. Hinata estaba sentada con las rodillas recogidas contra el pecho. Su respiración era profunda y rítmica, un ejercicio básico de recuperación de chakra, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en la negrura del bosque. Estaba procesando la información. La brutalidad de su propia sangre. Sasuke no intentó consolarla. No era su papel, ni ella lo aceptaría. La hostilidad que Hinata le había procesado en los archivos subterráneos de Konoha no se había esfumado por un momento de debilidad compartida, simplemente se había reconfigurado. Ahora, compartían el peso de un secreto repulsivo, un lazo forjado en la incomodidad extrema. El silencio entre ellos ya no estaba cargado de reproches mutuos sobre el pasado o sobre Naruto. Era el silencio de dos soldados que habían visto la misma trinchera llena de cadáveres y sabían que las palabras no cambiarían el olor a podredumbre. La noche transcurrió sin más incidentes. Durmieron por turnos de 3 horas. A la mañana siguiente, con las primeras luces grises filtrándose entre las agujas de los pinos, recogieron el campamento y emprendieron el largo viaje de regreso a casa. 3 días después, la temperatura comenzó a subir dramáticamente. El hielo y la roca gris del norte dieron paso a los densos bosques de hoja perenne, a los ríos caudalosos y a la humedad sofocante del país del fuego. El contraste climático era brutal, exigiendo que sus cuerpos se adaptaran rápidamente a la pesadez del aire caliente. Durante los 3 días de viaje, la comunicación había sido estrictamente táctica. Se señalaban rutas, establecían tiempos de descanso y confirmaban direcciones. No hubo conversaciones nocturnas. No hubo debates filosóficos. La maquinaria de la misión funcionó a la perfección. Cuando las inmensas puertas verdes de Konoha aparecieron en el horizonte, el sol estaba en su cenit. La aldea bullía de actividad. Desde la finalización de la Cuarta Guerra y la posterior caída de la luna, Konoha había experimentado una expansión económica y estructural sin precedentes. Los andamios se alzaban por todas partes, grúas mecánicas movían vigas de acero y el ruido del comercio inundaba las calles. Era una ciudad que se negaba a mirar al pasado, obsesionada con un futuro brillante. Pasaron por el puesto de control. Izumo y Kotetsu, que estaban revisando unos manifiestos de carga, levantaron la vista. Al reconocer la capa oscura y el rostro impasible de Luchia, ambos se tensaron imperceptiblemente, pero el protocolo militar prevaleció. Asintieron hacia él y luego hacia Hinata, permitiéndoles el paso sin preguntas. Caminar juntos por las calles principales habría generado una atención innecesaria, pero ninguno de los dos intentó separarse. Iban directamente a la torre del Hokage, y el pragmatismo dictaba tomar la ruta más corta. Los aldeanos que se cruzaban en su camino apartaban la mirada de Sasuke. Algunos murmuraban, otros simplemente aceleraban el paso. Era el asesino perdonado, la sombra letal que operaba bajo la protección del sexto Hokage. Hinata, caminando a su lado con su uniforme desgastado por el viaje y el polvo del camino aferrado a su piel, atraía miradas de confusión. La heredera Iga, inmaculada y reservada, caminando en sincronía con la mayor amenaza viviente del continente. Ninguno de los dos alteró su expresión. Ignoraron el escrutinio público con la misma facilidad con la que habían ignorado el frío de las montañas. Llegaron a la torre y subieron directamente al último piso. La oficina de Kakashi estaba inundada de luz natural. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el ruido de la construcción y el calor del verano. Kakashi estaba detrás de su escritorio, rodeado de montañas de pergaminos, con Shikamaru de pie a su derecha, analizando un mapa de rutas comerciales. Ambos hombres levantaron la vista cuando Sasuke y Hinata entraron. Regresaron antes de lo previsto, comentó Kakashi, dejando el documento que sostenía y entrelazando los dedos bajo su barbilla. Su único ojo visible evaluó el estado de ambos. Estaban sucios, cansados, pero intactos. Shikamaru cruzó los brazos. Asumo que las coordenadas no eran un callejón sin salida. Sasuke extendió una mano hacia atrás sin mirar. Hinata, comprendiendo la silenciosa petición, extrajo los 5 rollos de pergamino de su morral y se los entregó. Sasuke avanzó y los colocó sobre el escritorio del Hokage. El santuario existe. Y estaba operativo hasta hace poco, informó Sasuke, su voz llenando la oficina con una autoridad fría y directa. Toneri utilizó un remanente dimensional en ese lugar para proyectar sus marionetas y anclar sus desplazamientos. Hemos documentado los diagramas de los sellos. Kakashi tomó uno de los rollos y lo examinó, sin romper el sello aún. ¿Un remanente dimensional? ¿Cómo pudo un lugar en la Tierra mantener una fisura estable durante tanto tiempo sin una fuente de chakra masiva continua?
Sasuke no desvió la mirada. La fuente de chakra fue proporcionada durante su construcción. A través del asesinato ritual y la extracción forzada del Byakugan de docenas de miembros del clan Iga. La declaración cayó en la oficina como un bloque de plomo. El silencio fue instantáneo y absoluto. El ruido de la calle pareció desaparecer. Shikamaru descruzó los brazos, su mandíbula tensándose, mientras su mente brillante procesaba inmediatamente las implicaciones políticas y sociales de semejante atrocidad histórica. Kakashi no movió un músculo, pero la atmósfera a su alrededor se volvió gélida. ¿Asesinato ritual? Repitió Kakashi, su tono perdiendo cualquier rastro de informalidad. Miró a Hinata, buscando confirmación. Hinata bajó levemente la mirada, sintiendo un nudo doloroso en la garganta. Sus manos, entrelazadas frente a ella, se apretaron con nerviosismo. No podía borrar el horror de lo que había presenciado en la montaña, y su profunda empatía natural le hacía sentir el peso de esas vidas perdidas como una herida abierta. Sin embargo, sabía que debía cumplir con su deber como kunoichi. Levantó el rostro lentamente. Sus ojos perlados reflejaban una tristeza evidente y sincera, pero asintió. Así es, sexto Hokage, respondió ella. Su voz sonó suave, impregnada de un pesar innegable, manteniendo el respeto y la educación que siempre la caracterizaban. Las transcripciones que realizamos lo confirman. Una facción antigua de mis antepasados intentó forzar la evolución del Byakugan sacrificando a los nuestros. Es un lugar verdaderamente terrible, Kakashi-sensei. Shikamaru soltó un suspiro largo y pesado, frotando la parte posterior de su cuello con evidente preocupación. «¡Qué fastidio!», murmuró el asesor. Si algo tan oscuro sale a la luz, la situación política del clan Iga se volverá un caos. Las demás aldeas podrían usar este historial en nuestra contra justo ahora que intentamos mantener la paz. El pasado no debe entorpecer el objetivo táctico, intervino Sasuke. Su tono fue directo e implacable, ajeno por completo al tacto emocional. Lo que importa es que el nodo dimensional existe y es funcional. Los Otsutsuki dejaron un puente semiabierto. Kakashi asintió lentamente, procesando tanto la crueldad del relato de Hinata como la lógica inquebrantable de su antiguo alumno. Sasuke tiene razón. La prioridad absoluta es la seguridad de la aldea. Kakashi posó su mano sobre los rollos, y luego miró a la heredera con una expresión de genuina comprensión y tacto. Hinata, lamento mucho que hayas tenido que enfrentarte a algo tan doloroso sobre tu propia familia. Esta información quedará clasificada bajo nivel S. Solo nosotros cuatro y tu padre, y así, tendrán conocimiento de esta atrocidad. No ganamos nada desenterrando este sufrimiento. Hinata hizo una reverencia profunda. Sus hombros perdieron un poco de la tensión que cargaban, sintiendo un sincero alivio al saber que la memoria de esos caídos descansaría en paz y que la aldea no sufriría las consecuencias de un crimen tan antiguo. Se lo agradezco mucho, Hokage-sama, murmuró ella, dejando escapar el aire retenido en sus pulmones. Han hecho un excelente trabajo, ambos, concluyó Kakashi, recostándose en su silla y suavizando su expresión. Vayan a descansar. Entregaré los datos a la división de inteligencia para que aíslen ese santuario de inmediato. Sasuke, te llamaré cuando procesemos las rutas de los sellos. Hinata, tómate 3 días de permiso. Retírense. Ambos hicieron una última reverencia protocolar y ahí, en silencio, salieron de la oficina.